El aire de la sierra amaneció frío, con una neblina que parecía envolver las casas de adobe del pequeño pueblo en Michoacán. La iglesia de San Miguel Arcángel estaba llena, sus campanas repicaban graves, y los rezos de las mujeres mayores se mezclaban con el llanto contenido de los familiares. En el centro, el féretro de madera descansaba rodeado de coronas de flores de cempasúchil, cuyo aroma fuerte impregnaba cada rincón. Teresa Ramírez permanecía de pie, con el rebozo negro cubriéndole la cabeza, sosteniendo con fuerza la mano de su hija Elena, mientras Miguel, su hijo menor, no dejaba de esconder el rostro contra su falda. Los murmullos de los presentes la alcanzaban como ecos lejanos. Recordaba con cada palabra el día en que conoció a Julián, su esposo, en una fiesta patronal, y cómo él había prometido cuidarla siempre. Ahora, en ese momento final, sentía que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Un vacío inmenso la devoraba por dentro, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. El sacerdote, el padre Gabriel, alzó la voz. Oremos por el eterno descanso de Julián Ramírez, hijo, hermano, esposo y padre, que el Señor le conceda la luz perpetua. Los asistentes respondieron al unísono y el murmullo del rosario llenó la nave. Teresa apenas podía pronunciar las palabras, su garganta estaba cerrada por el dolor. Cada recuerdo se agolpaba, las risas en la cocina mientras amasaban tortillas, las noches bajo el cielo estrellado hablando de sueños, las manos ásperas de él sujetando las suyas con ternura. Ahora esas manos ya no volverían a tocarla. Elena, con los ojos enrojecidos, susurró, «Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer?» Teresa quiso responder con firmeza, pero su voz se quebró. «Dios nos ayudará, hija». En ese instante, mientras los rezos continuaban, ocurrió algo que la estremeció. Entre la multitud, hacia el lado izquierdo del altar, divisó a un hombre vestido completamente de blanco. Su figura irradiaba una calma inexplicable, y aunque nadie más parecía notarlo, Teresa sintió que la miraba directamente a los ojos. El tiempo pareció detenerse, el bullicio del velorio desapareció de sus oídos, y en su corazón nació una sensación de paz que contrastaba con el dolor que la consumía. ¿Es posible? ¿Jesús está aquí?, pensó, sin poder apartar la vista. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante sintió que todo su sufrimiento era sostenido por esa mirada serena. Sin embargo, cuando intentó acercarse, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Teresa respiró hondo, intentando convencerse de que no había perdido la razón. Se sentó junto al féretro y acarició la madera con delicadeza, susurrando apenas audible. «Si de verdad fuiste tú, Señor, dame la fuerza para seguir adelante». El padre Gabriel, que la observaba desde el altar, notó su rostro transformado entre lágrimas y sorpresa. No dijo nada, pero guardó silencio, como si entendiera que algo especial había sucedido. Los vecinos continuaban con los cánticos, y el aire en la iglesia se volvió pesado, saturado por el incienso. Teresa cerró los ojos un instante, deseando grabar en su memoria esa extraña visión que la había marcado en medio del dolor más profundo de su vida. Y es justo aquí donde comienza una historia que cambiará para siempre la vida de esta mujer. Una historia de fe, de lucha y de esperanza que te invito a descubrir junto a nosotros. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre el poder de la fe en medio de la oscuridad. El féretro fue llevado en hombros hacia el panteón del pueblo. El camino empedrado estaba lleno de gente que acompañaba el cortejo fúnebre, con velas encendidas y cantos solemnes. Teresa caminaba con paso lento, como si cada piedra del camino pesara sobre sus pies, pero en lo profundo de su corazón un resplandor inesperado había comenzado a encenderse. Mientras la tierra caía sobre el ataúd, el eco metálico del golpe resonó en su pecho. No sabía cómo explicarlo, pero estaba segura. No había estado sola en ese momento. Con el corazón dividido entre la tristeza y esa extraña paz, Teresa se aferró a la idea
de que la vida aún le tenía reservada una misión más grande de lo que jamás había imaginado. La tierra aún estaba fresca en el panteón cuando Teresa regresó a su casa acompañada por sus hijos. El silencio dentro de esas paredes se sintió insoportable, como si la ausencia de Julián pesara en cada rincón. Las sillas vacías alrededor de la mesa parecían mirarla con reproche, y el eco de los pasos de sus hijos revelaba que el hogar jamás volvería a ser el mismo. Esa noche, cuando el cansancio del llanto la vencía, Teresa se recostó con el rebozo aún sobre los hombros. No lograba apartar de su mente la imagen de aquel hombre de blanco que había visto en la iglesia. Cerraba los ojos y volvía a aparecer en su recuerdo. La túnica resplandeciente, la serenidad en su mirada, la calma que le transmitió en medio del dolor más desgarrador. ¿Habrá sido mi imaginación?, se preguntaba en voz baja. Elena, que dormía a su lado, murmuró medio adormilada. «Mamá, estabas temblando en la iglesia. ¿Te pasó algo?» Teresa dudó en responder, pero finalmente susurró. «Vi a alguien, hija, un hombre vestido de blanco. Sentí que me miraba con amor». Elena abrió los ojos, sorprendida. «¿Papá?» «No», dijo Teresa, conteniendo las lágrimas. «Creo que era Jesús». La niña no dijo más, pero se acomodó más cerca de su madre, como buscando protección. Miguel, en la otra cama, se revolvió entre sueños, ajeno a esa confesión. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba las calles polvorientas, Teresa decidió contárselo a su hermana Rosa, que había viajado desde Uruapán para acompañarla. La mujer, de carácter fuerte y lengua afilada, escuchó en silencio, pero al final negó con la cabeza. «No inventes cosas, Teresita. Estás agotada, confundida por el dolor. Mejor guarda silencio, o la gente va a pensar que te estás volviendo loca». Las palabras de su hermana la hirieron, aunque intentó no mostrarlo. Caminó hacia la cocina, donde el olor del café recién hervido llenaba el aire, y se quedó observando cómo el vapor se elevaba lentamente. «¿Y si tiene razón? ¿Y si fue solo mi mente jugando conmigo?», pensó. Sin embargo, esa paz que había sentido en la iglesia era demasiado real como para descartarla. Esa tarde, al salir a comprar pan en la pequeña tienda del pueblo, escuchó los cuchicheos de algunas vecinas. «Dicen que Teresa vio cosas en el velorio», murmuró una. «Pobre, el dolor la está destrozando», respondió otra, mirando de reojo. Teresa apretó los labios, tragando el nudo en la garganta. Sabía que los rumores viajarían rápido, como siempre ocurría en ese lugar donde todos conocían a todos. Caminó de regreso con el canasto en la mano y la dignidad en el rostro, aunque por dentro se sentía vulnerable y expuesta. Al caer la tarde, el padre Gabriel pasó por su casa. Tocó suavemente la puerta y la saludó con respeto. «Hija, ayer te vi diferente en la iglesia. Tus ojos tenían una luz extraña en medio del llanto. ¿Quieres contarme qué pasó?» Ella vaciló, pero al mirar la bondad en el rostro del sacerdote, se atrevió. Relató cada detalle de la aparición, la paz que sintió, la certeza de no haber estado sola. El padre escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre su sotana. Cuando terminó, él habló con voz serena. «A veces, en el dolor más profundo, el Señor se acerca a nuestros corazones de manera misteriosa. No te atormentes pensando si fue real o no. Lo importante es lo que provocó en ti, esperanza en medio de la tristeza». Teresa lo miró con lágrimas contenidas. «Pero nadie me cree». «No necesitas que todos te crean. Basta con que tú sepas lo que sentiste». Esa noche, ya sola en su cuarto, recordó esas palabras y se aferró a ellas. Se acostó con Miguel y Elena a su lado, escuchando la respiración tranquila de los niños. Afuera, los grillos cantaban y la luna iluminaba tenuemente el patio de tierra. Su corazón seguía desgarrado por la ausencia de Julián, pero la chispa de aquella visión persistía. Mientras el sueño la vencía, una idea comenzó a inquietarla. ¿Y si esa aparición era el inicio de algo más grande? Los días posteriores al entierro fueron pesados como piedras sobre los hombros de Teresa.
La rutina del pueblo seguía igual. Los burros cargaban leña por las calles empedradas, las mujeres acudían a la plaza con canastos de maíz, y los niños corrían tras una pelota improvisada. Sin embargo, para ella todo estaba teñido de un gris constante. Cada paso era una lucha, no solo contra el dolor de la ausencia de Julián, sino contra la murmuración que comenzaba a crecer en torno a ella. Las vecinas la miraban con curiosidad mal disimulada. En la panadería, una mujer murmuró lo suficientemente alto para que la escuchara. Dicen que vio al mismísimo Jesús en el velorio. «Ay, por favor, esos son delirios de una viuda desesperada», respondió otra soltando una risa seca. Teresa apretó los dientes y pagó el pan sin contestar. Sabía que hablar solo empeoraría las cosas. Lo que más le dolía no eran los rumores, sino la sensación de que su experiencia estaba siendo reducida a una anécdota de chisme barato. En su propia familia encontró resistencia. Una tarde, mientras servía caldo de frijoles en la mesa de sus suegros, la suegra la miró con gesto severo. «Teresa, ya deja de andar diciendo cosas raras. Julián acaba de partir, y lo único que logras es manchar su memoria». «No estoy inventando nada», respondió ella con la voz temblorosa, pero firme. «Yo lo vi y lo sentí, no fue imaginación». El suegro golpeó la mesa con la mano callosa. «Basta. El dolor hace ver fantasmas. Necesitas pensar en los niños y no andar metiéndoles ideas». Elena, que escuchaba desde un rincón, bajó la cabeza avergonzada. Miguel, en cambio, frunció el ceño, dispuesto a defender a su madre, pero Teresa le acarició el hombro para que guardara silencio. No quería que los pequeños cargaran con el peso de esa discusión. La duda comenzó a instalarse en su mente como una sombra. Por las noches, mientras abrazaba a sus hijos, se repetía una y otra vez: ¿y si en verdad fue mi dolor el que inventó esa visión? ¿Y si todos tienen razón? La soledad amplificaba esas preguntas, y el eco de los murmullos del pueblo resonaba incluso en sus sueños. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó a unas niñas que jugaban cerca de la cerca de carrizos. Una de ellas gritó: «¡Ahí viene la loca de la iglesia!». Las risas la atravesaron como cuchillos. Miguel salió corriendo y les lanzó una piedra, indignado. «No se metan con mi mamá», gritó con la voz quebrada. Teresa corrió a detenerlo, abrazándolo con fuerza antes de que las cosas pasaran a más. Sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo defenderla con esa furia inocente. «Ellos también están pagando el precio de mi fe», pensó con amargura. Esa misma noche tocó a su puerta el padre Gabriel. Traía en la mano una pequeña Biblia desgastada y un rosario de madera. «Hija, he escuchado lo que dicen en el pueblo. Sé que no es fácil cargar con esas palabras». Teresa lo invitó a pasar y le confesó entre lágrimas: «Padre, ya no sé qué pensar. Todos me llaman loca, incluso mi familia. Empiezo a creer que tal vez lo inventé todo». El sacerdote la miró con calma. «El mundo siempre dudará de lo que no comprende. No intentes convencer a nadie. Si el Señor quiso darte un consuelo, no lo hizo para que recibieras aprobación, sino para que encontrases fuerza». Teresa respiró hondo, tratando de absorber esas palabras. Afuera el viento agitaba las ramas de los nogales y la luna iluminaba el patio silencioso. Había dolor, sí, pero también un resquicio de esperanza que se negaba a apagarse. Cuando el padre se marchó, ella se quedó mirando al cielo estrellado. Se preguntó si realmente sería capaz de resistir el peso de la incredulidad o si el rumor del pueblo terminaría por quebrarla. Pero en lo profundo de su ser, una voz suave le susurraba que no estaba sola. El amanecer en Michoacán llegó con el canto de los gallos y el olor a leña encendida. Teresa se levantó temprano, como solía hacerlo cuando Julián aún vivía, pero esa mañana la casa parecía más vacía que nunca. Encendió el comal para preparar tortillas y mientras amasaba la masa, sus manos se movían de manera mecánica, como si fueran guiadas por la costumbre y no por el deseo. Los niños dormían todavía, y el silencio era tan profundo que hasta el crujido de la leña parecía un recordatorio de la ausencia. La escuela del pueblo la esperaba,
y aunque su cuerpo le pedía quedarse en cama, sabía que no podía fallar. Caminó con paso lento por las calles de tierra, saludando con un gesto tímido a los vecinos que fingían no observarla demasiado. El edificio escolar, sencillo y con paredes encaladas, la recibió con el bullicio de los niños que corrían y reían. Ese contraste con su tristeza era casi insoportable. «Maestra, ¿nos va a leer hoy?», preguntó un alumno, con una sonrisa inocente. Teresa forzó una respuesta cálida. «Claro, muchacho, siempre hay tiempo para un cuento». Sin embargo, por dentro se sentía quebrada. El recuerdo de Julián la acompañaba en cada rincón, en el camino a la escuela que antes recorrían juntos, en el árbol bajo el cual solían conversar, en la banca de madera donde él la esperaba al final de la jornada. Ahora, esa soledad la mordía con fuerza. Los directivos de la escuela, conscientes de su pérdida, habían sido pacientes, pero el ausentismo de Teresa en las últimas semanas comenzaba a ser un problema. Una tarde, la directora, una mujer severa de cabello recogido, la llamó a su oficina. «Teresa, entendemos tu situación, pero los niños necesitan estabilidad. Si no logras recuperar tu ritmo, tendremos que buscar a alguien que te sustituya». Las palabras fueron como un jarro de agua fría. «Por favor, deme un poco más de tiempo», rogó ella con lágrimas contenidas. «Haré todo lo posible». Salió de la escuela con el corazón encogido, consciente de que debía luchar contra su tristeza si no quería perder lo poco que le quedaba. En casa las cosas no eran más fáciles. Elena trataba de comportarse como una adulta, ayudando con la comida y cuidando a su hermano, pero en sus ojos se notaba la falta del padre. Miguel, por otro lado, se refugiaba en el silencio, y a veces se le escapaba una lágrima al ver la silla vacía en la mesa. Una noche, mientras cenaban frijoles y tortillas recién hechas, Elena rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué ya no sonríes? Antes reías con papá hasta por las cosas más simples». Teresa bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy intentando, hija, pero todavía me duele mucho». La niña tomó su mano con fuerza, como queriendo transmitirle ánimo. Miguel, en cambio, apenas alcanzó a decir: «Yo extraño a papá todos los días». Teresa los abrazó a ambos, sintiendo que, aunque el dolor era insoportable, debía encontrar una manera de resistir. En medio de esa rutina difícil, las fiestas patronales del pueblo se acercaban. Las calles se llenaron de música de banda, colores y puestos de antojitos. El olor a tamales y atoles se mezclaba con los cohetes que estallaban en el cielo. Teresa caminó entre la multitud con sus hijos, intentando distraerlos, pero cada pareja que bailaba y cada familia completa que reía eran recordatorios crueles de su pérdida. En un momento, Miguel se soltó de su mano y corrió hacia un puesto de juguetes. Teresa lo alcanzó de inmediato, con el corazón acelerado. «No vuelvas a soltarme», dijo con voz temblorosa. El niño la miró con ojos llenos de inocencia. «Es que vi un trompo como el que papá me compraba». Esa frase la desarmó. Se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza y comprendió que la vida no le daría tregua. Tendría que resistir por ellos, aunque el alma le doliera. Esa noche, mientras apagaba la vela del altar familiar donde había puesto una foto de Julián rodeada de flores, susurró en silencio: «No sé cómo seguir, pero por nuestros hijos lo haré. Ayúdame, Señor». Y en ese rezo desesperado, sintió que la soledad era menos pesada, como si una fuerza invisible la invitara a seguir caminando, aunque el camino fuese áspero y largo. El sueño llegó tarde aquella noche. Teresa se revolvía en el catre, incapaz de encontrar paz. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y los perros ladraban en la lejanía, como si presintieran algo extraño. Finalmente, el cansancio la venció y se sumergió en un mundo donde la frontera entre la realidad y la memoria se desdibujaba. En el sueño, se encontraba en la plaza del pueblo, iluminada por cientos de velas. De entre la multitud surgió Julián, con la misma sonrisa franca que la había conquistado cuando eran jóvenes. Llevaba puesta la camisa blanca que solía usar en las fiestas y sus ojos reflejaban ternura.
Tere, no llores más, le dijo con voz suave. Me duele verte sufrir así. Ella corrió hacia él, pero sus manos atravesaron su figura como si fuera humo. No me dejes, suplicó. No sé cómo seguir sin ti. Julián la miró con una mezcla de amor y firmeza. Sí sabes, solo que lo has olvidado. Prometimos frente al altar que estaríamos unidos en la vida y en la fe. Esa fe ahora será tu fuerza. Teresa despertó de golpe, con el corazón agitado y lágrimas en los ojos. La habitación estaba en penumbras, y sus hijos dormían profundamente. Se llevó la mano al pecho, convencida de que aquel sueño no era una simple ilusión, sino un mensaje. A la mañana siguiente, mientras calentaba atole en la cocina, compartió lo ocurrido con Elena. Soñé con tu papá. Me dijo que no llorara tanto y que recordara lo que prometimos. La niña la miró con un brillo en los ojos. ¿Crees que fue un mensaje de verdad? Teresa asintió acariciando el cabello de su hija. Lo siento en el corazón, hija, como si él quisiera guiarme, aunque ya no esté aquí. Ese día, al regresar de la escuela, se sentó frente al altar donde estaba la foto de Julián. Encendió una vela y rezó en silencio. Entonces, el resplandor de la flama iluminaba su rostro cansado, y en medio del murmullo de sus oraciones, volvió a sentir aquella presencia cálida, la misma que había experimentado en la iglesia. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de consuelo y esperanza. Con el paso de las noches, los sueños se repitieron. A veces Julián aparecía en su taller de carpintería, trabajando con serenidad, y le decía, «No olvides quién eres, ni la fuerza que llevas dentro». Otras veces lo veía en la milpa, sembrando maíz con paciencia, recordándole que la vida siempre vuelve a renacer. En uno de esos sueños, la figura de Julián se desvaneció lentamente, y en su lugar apareció el mismo hombre vestido de blanco que había visto en el funeral. Sus ojos eran profundos y transmitían paz. No habló, pero Teresa entendió que aquel silencio contenía una verdad más grande de la que podía comprender. Al despertar, se encontró arropada por un sentimiento distinto. El dolor no había desaparecido, pero ya no era un peso insoportable. Era como si alguien le hubiera susurrado que no estaba sola en la lucha. Al contarle esto al padre Gabriel, él la escuchó con atención y luego dijo, «El Señor habla de muchas formas, a veces a través de la memoria de quienes amamos, a veces en sueños, a veces en la voz del silencio. Lo importante no es cómo llega el mensaje, sino lo que haces con él». Teresa bajó la mirada, reflexionando. «Entonces debo encontrar la manera de seguir, aunque no sé cómo. Día a día, hija, paso a paso. Eso es lo que Dios pide de nosotros». Esa noche, mientras los grillos cantaban y el cielo se llenaba de estrellas, Teresa volvió a recostarse con un nuevo pensamiento. Quizás las voces del pasado no eran solo recuerdos, sino recordatorios de que todavía había un camino por delante. El murmullo en el pueblo se había convertido en un rumor constante, como un río subterráneo que todos escuchaban aunque nadie lo mencionara de frente. Teresa lo sentía en cada mirada, en cada saludo frío, en cada gesto evasivo cuando pasaba por la plaza con sus hijos. Lo que había confesado en la intimidad del funeral ya no era suyo. Ahora pertenecía a las lenguas del vecindario. Una mañana, al salir de la iglesia después de la misa, escuchó a dos mujeres cuchicheando detrás de ella. «Dicen que ahora sueña con su marido y hasta habla con él», murmuró una. «Ya perdió el juicio, pobre. Quiere llamar la atención», respondió la otra, sin saber que Teresa alcanzaba cada palabra. Elena, que caminaba a su lado, apretó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, no les hagas caso», susurró, con un hilo de rabia en la voz. Pero los ojos de la niña brillaban de impotencia, y Teresa sintió que el dolor de las burlas se duplicaba al ver cómo sus hijos también cargaban con ellas. El golpe más duro llegó días después, cuando Miguel regresó de la escuela con la ropa manchada y el labio roto. «¿Qué pasó?», preguntó Teresa alarmada. El niño bajó la mirada, pero Elena lo interrumpió indignada. «Se peleó con unos compañeros.
Le dijeron que nuestra mamá está loca porque ve a fantasmas en la iglesia. Teresa sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Abrazó a su hijo, que sollozaba de rabia. Yo les dije que no se metieran contigo, mamá. Yo les pegué para que se callaran. El corazón de Teresa se desgarró. La fe que para ella había sido consuelo, ahora se convertía en motivo de humillación para sus hijos. Esa misma tarde buscó al padre Gabriel. Lo encontró barriendo hojas secas en el atrio, con la sotana polvorienta y el rostro cansado. Al verla, dejó la escoba a un lado. «Padre, ya no puedo más. Se burlan de mí en el pueblo, mis suegros me desprecian, mis hijos sufren. Quizá deberían tener razón y callar». El sacerdote la miró con compasión, pero también con firmeza. «Hija, recuerda lo que siempre enseñamos. La cruz de cada uno no es ligera. Jesús mismo fue juzgado y burlado. No busques convencer al pueblo, busca mantener la paz en tu interior». «Pero me duele ver a mis hijos lastimados», respondió Teresa, con un nudo en la garganta. «Enséñales que la fe no se defiende con golpes ni gritos, sino con paciencia y amor. El verdadero testimonio no son las palabras, sino la manera en que caminas aun cuando todos dudan de ti». Las palabras del padre se quedaron grabadas en su corazón, aunque no borraron la herida. Esa noche, sentada frente al altar familiar, encendió una vela y habló en silencio. «Señor, si de verdad viniste a mí, dame fuerzas para resistir. No quiero que mis hijos sufran por mí, pero tampoco quiero negarte». El resplandor de la vela iluminó la fotografía de Julián, y por un instante, Teresa juró ver en sus ojos la misma firmeza que le había mostrado en sueños. Sintió que debía continuar, aunque cada día el juicio del pueblo se volviera más pesado. A la mañana siguiente, salió al mercado con la frente en alto. Los cuchicheos seguían allí, las miradas llenas de duda la seguían como sombras, pero Teresa ya no bajaba la cabeza. Por dentro, el dolor continuaba, pero también una determinación nueva comenzaba a crecer. Elena, al notar la seguridad de su madre, preguntó mientras caminaban juntas: «¿De verdad crees que Jesús vino a ti, mamá?» Teresa respiró hondo, mirando el cielo despejado. «Sí, hija. Lo creo con todo mi corazón, y aunque el mundo entero no me crea, yo no voy a olvidarlo». Elena la observó en silencio, y por primera vez desde la muerte de su padre, le regaló una leve sonrisa. El invierno llegó temprano a Michoacán, con noches más frías de lo habitual. Teresa comenzó a sentir un cansancio extraño, acompañado de tos persistente. Al principio lo atribuyó al agotamiento, pero pronto la fiebre se volvió insoportable. Los escalofríos la dejaban temblando en la cama, incapaz de levantarse siquiera para preparar comida a sus hijos. «Mamá, no te ves bien», dijo Elena, colocando un trapo húmedo en su frente. «Voy a llamar a la tía Rosa». «No, hija, no quiero preocupar a nadie», respondió con un hilo de voz. Pero la fiebre subió aún más, y en cuestión de días se vio obligada a acudir al centro de salud del pueblo. El médico, un hombre joven de mirada seria, la auscultó y sacudió la cabeza. «Tienes una infección pulmonar fuerte. Necesitas reposo absoluto y medicación. Si empeoras, habrá que llevarte al hospital de la ciudad». Teresa sintió que la noticia caía como un peso más sobre su espalda. Apenas podía con la ausencia de Julián y la carga de mantener a sus hijos. Ahora la enfermedad amenazaba con arrebatarle también la fuerza física. En el fondo, un miedo la atravesó. ¿Y si mis hijos quedan solos? ¿Y si no logro resistir? Las noches se volvieron una tortura. El dolor en el pecho no la dejaba dormir y cada respiración era un esfuerzo. Una de esas madrugadas, mientras el frío calaba hasta los huesos, creyó que el fin estaba cerca. «Señor, no me dejes», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces lo vio. De pie, junto a su cama, estaba nuevamente el hombre vestido de blanco. No habló, pero su sola presencia llenó la habitación de una luz cálida y serena. Teresa sintió que el tiempo se detenía. Él extendió la mano y la colocó suavemente sobre su frente. El contacto fue como un fuego dulce que la recorrió de pies a cabeza,
disipando el dolor y la fiebre. Cerró los ojos un instante y al abrirlos, la figura había desaparecido. Sin embargo, el malestar también se había ido. Se incorporó con cautela y notó que podía respirar sin dificultad. Tocó su pecho, incrédula, y dejó escapar un sollozo de alivio. A la mañana siguiente, cuando Elena entró al cuarto, se quedó boquiabierta. «Mamá, te ves distinta. Ya no tienes fiebre». Teresa sonrió débilmente, acariciando el rostro de su hija. «Dios me ha dado otra oportunidad». Al visitar de nuevo al médico, éste la examinó sorprendido. «Es imposible. La infección debía durar semanas. Estás completamente recuperada». Teresa bajó la mirada, consciente de que no podía explicar lo que había vivido. Solo murmuró: «A veces, lo imposible también sucede». Sin embargo, ese milagro no fue recibido con la misma fe por todos. Al regresar a casa, su hermana Rosa la miró con desconfianza. «¿Entonces dices que te curaste de la noche a la mañana?» «Sí, Rosa. Sentí la mano del Señor sobre mí». La mujer negó con la cabeza. «Lo tuyo ya es demasiado. Te vas a enfermar de otra cosa si sigues con esas ideas». Teresa no respondió. Por primera vez las críticas no la hirieron con la misma fuerza. Dentro de sí, llevaba la certeza de haber sido tocada por algo divino, y nada ni nadie podía arrebatarle esa convicción. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló frente al altar y oró con fervor. «Gracias, Señor. Prometo usar esta nueva vida para servir y no para quejarme». Afuera, el viento golpeaba las ramas, pero en su corazón reinaba la calma. Había enfrentado su primera gran prueba desde la muerte de Julián, y no solo había sobrevivido, había renacido con una fe más firme. Lo que aún no sabía era que esa fortaleza recién adquirida sería puesta a prueba una y otra vez en los días por venir. El regreso a la escuela fue distinto. Teresa caminaba por el sendero polvoriento con paso más firme, como si cada piedra bajo sus sandalias confirmara que todavía tenía una misión por cumplir. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones con un vigor que había olvidado. Y por primera vez en semanas no sentía la carga de un cuerpo agotado, sino la energía de un espíritu renovado. Al entrar al aula, los niños la recibieron con sonrisas sorprendidas. Algunos murmuraban entre ellos: «La maestra ya no se ve enferma. Se ve más alegre, ¿verdad?». Teresa los observó con ternura. Ese grupo de pequeños no era solo su responsabilidad laboral, sino parte de su razón de vivir. Decidió que su dolor no sería un obstáculo, sino un puente para enseñarles algo más profundo que letras y números. «Hoy no vamos a empezar con la lección», anunció con voz clara. «Hoy quiero que me cuenten qué es lo que más les da esperanza». Los niños se miraron sorprendidos, y uno a uno comenzaron a hablar. Unos mencionaron a sus familias, otros hablaron de la tierra que sembraban sus padres, otros de los sueños de llegar lejos. Teresa escuchaba atenta, y en cada palabra veía reflejada la misma necesidad que ella tenía. Creer que, pese a las pérdidas y las dificultades, la vida siempre ofrece una razón para seguir adelante. Con el paso de los días, su estilo de enseñanza cambió. Ya no se limitaba a dar instrucciones frías. Ahora acompañaba sus clases con relatos de fortaleza, con parábolas que aprendía en las misas, con anécdotas de su propia lucha. Los niños comenzaron a mostrar más interés, y algunos padres se acercaban a agradecerle porque sus hijos volvían a casa hablando con entusiasmo de la escuela. Una tarde, al terminar la jornada, Elena la esperaba en la puerta. La observó con ojos brillantes y dijo: «Mamá, ya no eres la misma. Antes estabas siempre triste, ahora hasta los niños te sonríen más». Teresa la abrazó y respondió: «Es que entendí algo, hija. El dolor no se borra, pero uno puede decidir qué hacer con él. Yo quiero que el nuestro sirva para dar esperanza, no para apagarnos». Miguel, que escuchaba en silencio, añadió con una sonrisa tímida: «Yo también quiero ser fuerte como tú». El corazón de Teresa se llenó de un calor indescriptible. Esa renovación que había sentido tras su curación no era solo para ella, también se reflejaba en sus hijos.
Los días continuaron y la comunidad empezó a notar un cambio. Algunos que antes la señalaban con desdén, ahora la veían con respeto. Sus palabras en la escuela y su disposición para ayudar a los vecinos despertaban curiosidad. Una mujer del barrio, que solía criticarla, se acercó una tarde para pedirle consejo. «Maestra, mi hijo anda desanimado, ¿podría hablar con él?» Teresa la escuchó y aceptó, sorprendida de cómo, poco a poco, se convertía en un referente de confianza para otros. Aunque el recuerdo de Julián seguía doliendo, esa vocación renovada le permitía transformar la tristeza en un servicio que nutría a todos a su alrededor. Cada noche, al encender la vela en el altar familiar, agradecía en silencio. «Gracias, Señor, porque en medio de mi quebranto me diste una nueva misión». Esa fe no la eximía de las dificultades, pero la hacía enfrentarlas con una fuerza distinta. Incluso Elena, que había dudado de su visión en un principio, comenzó a creer que quizá lo que su madre contaba era cierto. Una noche, mientras lavaban ropa juntas en el patio, la niña dijo con voz suave: «Mamá, yo también creo que Jesús estuvo contigo. Se nota en cómo has cambiado». Teresa sonrió con lágrimas en los ojos. «No sé si todos lo entiendan, hija, pero lo importante es que nuestro corazón lo sienta». En el cielo, la luna iluminaba la humilde casa, y Teresa entendió que aquella vocación renovada era apenas el inicio de algo mucho más grande que aún estaba por llegar. El sol del mediodía caía fuerte sobre las calles empedradas cuando alguien llamó a la puerta de la casa de Teresa. Al abrir, encontró a una mujer que no había visto nunca. Vestía una falda larga de colores y llevaba colgado un rosario de cuentas desgastadas. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos había un brillo firme. «¿Eres Teresa Ramírez?», preguntó la desconocida. «Sí. ¿En qué puedo ayudarte?» «Me llamo Rosa. Soy de Jalisco. He venido porque escuché hablar de ti». Teresa frunció el ceño, desconcertada. ¿Cómo era posible que alguien de tan lejos supiera de ella? La invitó a pasar y le ofreció un jarro de agua fresca. Se sentaron en la mesa sencilla de la cocina mientras los niños observaban con curiosidad desde la puerta. «Perdona que me presente así, sin aviso», dijo la visitante, «pero lo que escuché de tu experiencia me hizo sentir que debía conocerte. Yo también vi a Jesús en un entierro». Las palabras la dejaron sin aliento. Teresa sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Tú también?», susurró con incredulidad. «Sí, fue hace 2 años, cuando enterramos a mi hermano. Todos pensaban que el dolor me estaba enloqueciendo, pero yo sé lo que vi. Desde entonces mi vida cambió para siempre». Un silencio lleno de significado se extendió entre las dos mujeres. Era como si de pronto se reconocieran en un mismo destino, en una misma herida transformada en misterio. Elena se acercó despacio, con la voz curiosa. «¿De verdad vio a Jesús, señora?» Rosa sonrió con ternura. «Sí, niña. Lo vi y lo sentí tan cerca como ahora los miro a ustedes». Teresa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Durante meses había cargado sola con la duda, con las críticas, con el estigma. Ahora frente a ella estaba alguien que no solo la entendía, sino que confirmaba que lo suyo no era un delirio aislado. «No sabes cuánto necesitaba escuchar esto», confesó. «A veces pensé que todo estaba en mi mente». «Eso mismo me pasó a mí», respondió Rosa. «Pero con el tiempo entendí que no se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que fuimos tocadas por un amor más grande». La conversación se extendió durante horas. Compartieron detalles de sus visiones, los cambios que habían sentido después y los retos que cada una enfrentaba en su comunidad. Teresa hablaba con una libertad que no había experimentado desde la muerte de Julián. Por primera vez podía contar lo vivido sin miedo a la burla o al desprecio. Al caer la tarde, mientras tomaban café de olla, Rosa le tomó la mano con firmeza. «No estás sola, Teresa. Puede que el mundo nos juzgue, pero el Señor sabe por qué se manifiesta de esa manera. Quizá nuestra misión sea simplemente dar testimonio de que Él sigue caminando entre nosotros».
Teresa asintió conmovida hasta lo más profundo. Sentía que aquel encuentro no era casualidad, sino una respuesta directa a sus oraciones. Cuando Rosa se marchó, prometieron volver a encontrarse. Elena y Miguel, emocionados, no dejaban de hablar del testimonio de la mujer. «¿Viste, mamá? No eres la única, ahora sabemos que es verdad», dijo Miguel con los ojos brillantes. «Sí, hijo», respondió ella acariciando su rostro. «A veces Dios nos manda señales a través de otras personas». Esa noche, mientras encendía la vela del altar familiar, Teresa agradeció en silencio. «Gracias, Señor, por mostrarme que no camino sola». El resplandor iluminaba la foto de Julián, y en su corazón se encendía una certeza. Lo que había comenzado como una experiencia solitaria, ahora se estaba convirtiendo en un camino compartido. Y en ese descubrimiento, encontró la fuerza para enfrentar lo que aún estaba por venir. Las fiestas patronales de San Miguel eran siempre el evento más esperado del año en el pueblo. Desde temprano, las calles se llenaban de puestos de antojitos, música de banda y cohetes que estallaban en el cielo azul. Teresa caminaba con Elena y Miguel entre el bullicio, tratando de disfrutar el ambiente. El olor a tamales y buñuelos recién hechos se mezclaba con la brisa templada, y por un momento pensó que, quizá, la vida podía ofrecer instantes de alegría aún en medio del dolor. Pero la celebración tomó un giro inesperado. Durante el jolgorio, una mujer irrumpió gritando con desesperación: «¡Mi hijo! ¡No encuentro a mi hijo!». El alboroto se extendió como pólvora. La multitud comenzó a buscar al pequeño, un niño de apenas 5 años que se había perdido entre la gente. Las madres llamaban su nombre en voz alta. Los hombres corrían hacia la plaza y el murmullo de preocupación crecía. Teresa vio el rostro desencajado de la madre y sintió un nudo en el estómago. Recordó el miedo que había sentido cuando Miguel se le soltó de la mano días atrás, y sin pensarlo se unió a la búsqueda. Caminó entre la multitud, preguntando a todos si habían visto al niño. «Debe estar cerca», dijo un vecino, sudando de nervios. «No, alguien lo pudo haber llevado», gritó otro. La tensión aumentaba. El padre Gabriel trataba de organizar a la gente, pero el caos era mayor. Teresa, con el corazón acelerado, cerró los ojos y murmuró en silencio: «Señor, si de verdad estás conmigo, ayúdame a encontrar a ese niño». De pronto, algo la impulsó a dirigirse hacia la plaza principal. Allí, en medio de la música que aún no cesaba, vio una figura pequeña de pie junto a la fuente. Era el niño, ileso, con una calma que contrastaba con la histeria de los adultos. Teresa corrió hacia él y lo tomó de la mano. «Aquí está», gritó con todas sus fuerzas. La multitud se volvió hacia ella, y la madre del niño llegó corriendo, abrazándolo entre lágrimas. «Gracias, gracias. Pensé que lo había perdido para siempre». Todos miraron a Teresa con asombro. Algunos comenzaron a murmurar que había sido un milagro, que ella había tenido una especie de guía para hallarlo. El padre Gabriel observó en silencio, con el ceño fruncido, consciente de lo que aquel acontecimiento provocaría en el pueblo. «No fui yo», dijo Teresa, intentando calmar las voces. «Fue Dios quien nos guió». Pero las palabras ya no podían contener el fervor. Esa misma tarde muchos se acercaban a ella para pedirle oraciones, como si de pronto se hubiera convertido en alguien especial. Teresa se sintió abrumada. No quería ser vista como santa ni como profeta, solo como una mujer que había recibido consuelo en medio de la pérdida. Al llegar a casa, Elena habló emocionada. «Mamá, fue un milagro. Tú lo encontraste cuando nadie podía». «No lo entiendes, hija», respondió Teresa con el rostro serio. «No quiero que piensen que yo tengo poderes. No soy más que una mujer que sufrió y que sigue confiando en Dios». Miguel, sin embargo, la miraba con orgullo. «Yo sé que Jesús está contigo, mamá. Él te ayudó a encontrar al niño». Teresa guardó silencio. Por dentro sentía gratitud, pero también temor. ¿Qué pasaría si el pueblo comenzaba a cargar sobre ella expectativas imposibles? ¿Y si la fe que la sostenía terminaba convertida en espectáculo para otros? Esa noche, frente al altar,
Se arrodilló y rezó con el corazón abierto. Señor, dame humildad para no dejarme llevar por lo que dicen. No permitas que me confunda, ni que mi fe se convierta en vanidad. El resplandor de la vela iluminó su rostro, y en la quietud de la noche comprendió que aquel milagro no era más que otra prueba de su camino, un camino que apenas comenzaba a volverse más exigente. El suceso del niño encontrado en la plaza se esparció por toda la región como pólvora. En cuestión de días, llegaron visitantes de pueblos cercanos queriendo conocer a la viuda que había obrado un milagro. Teresa se sintió desconcertada al ver que, cada vez que caminaba por la plaza, la gente la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos le pedían que bendijera rosarios, otros le entregaban veladoras para que las encendiera en su altar. Una tarde tocaron a su puerta dos hombres con cámaras y micrófonos. «Buenas tardes. ¿Usted es Teresa Ramírez?», preguntó uno de ellos, ajustando el lente de la cámara. «Sí, soy yo. ¿Qué desean?». «Somos reporteros de una televisora local. Queremos hacerle una entrevista. La gente dice que tiene dones especiales, que ha visto a Jesús y que incluso encontró a un niño perdido gracias a una revelación divina». Teresa sintió que la sangre se le helaba. Miró a sus hijos, que observaban desde la cocina, y respondió con firmeza. «Perdón, señores, pero no tengo nada que declarar. Soy una mujer común, no busco fama». Los hombres insistieron, ofreciéndole incluso dinero. «La gente necesita escuchar su historia. Podría inspirar a muchos». «Lo lamento, no estoy interesada», dijo ella, cerrando la puerta con suavidad, pero con un peso en el corazón. Esa noche, la tensión se trasladó al interior de su casa. Elena, con ojos brillantes de emoción, la confrontó. «Mamá, ¿por qué no aceptaste? Todos sabrían lo que te pasó, ya nadie dudaría de ti. Podrías ayudar a más personas. Hija, no busco que el mundo me crea. Mi fe no es un espectáculo». «Pero ya hablan de ti como si fueras una santa», insistió la niña. «Y eso me preocupa, Elena. No soy santa. Soy una mujer que sufre y que, en su dolor, encontró consuelo en Dios». El silencio cayó sobre la mesa. Miguel, con voz pequeña, intervino. «Yo no quiero que te hagan daño, mamá. A veces cuando la gente cree demasiado, también exige demasiado». Las palabras del niño resonaron en su interior. Teresa sabía que su hijo tenía razón. Lo que parecía admiración podía transformarse en presión insoportable. Al día siguiente, buscó al padre Gabriel. Lo encontró sentado bajo la sombra de un pirul, leyendo su breviario. «Padre, me buscan periodistas. Los vecinos me piden bendiciones. Mis hijos discuten sobre qué debería hacer. ¿Qué hago yo con todo esto?». El sacerdote levantó la mirada, con gesto grave pero sereno. «Recuerda que el camino de Cristo no es de gloria, sino de servicio. El enemigo puede disfrazar la vanidad de bondad. Ten cuidado, Teresa». «Pero, ¿y si compartir mi historia ayuda a otros?», preguntó ella dudando. «Compartir tu fe es distinto a buscar reconocimiento. Hazlo desde la humildad, sin poner el foco en ti, sino en Él». Las palabras del padre fueron como agua fresca en medio del calor sofocante. Teresa comprendió que debía ser cuidadosa. Sin embargo, la presión no cedía. En la misa dominical varias personas la rodearon al salir, pidiéndole que rezara por sus enfermos. Una anciana se arrodilló frente a ella suplicando: «Tóqueme la frente, hija. Sé que Dios lo hará a través de usted». «Por favor, levántese», rogó Teresa, avergonzada. «No soy más que usted. No tengo poderes». Pero la mujer insistía, y los demás la observaban con ojos de expectación. Teresa se sintió atrapada. Rezó en silencio, sin tocar a nadie, y luego se retiró con prisa cargando un peso que no había pedido. Esa noche, al encender la vela del altar, susurró: «Señor, no permitas que mi fe se convierta en orgullo ni en espectáculo. Dame sabiduría para no caer en la tentación de creerme más de lo que soy». El resplandor de la llama iluminó su rostro serio. Sabía que esa fama inesperada podía convertirse en una carga peligrosa.
Lo que aún no imaginaba era que pronto no solo la gente del pueblo, sino también la iglesia misma pondría en duda su experiencia. El rumor sobre Teresa ya había superado los límites del pueblo. Peregrinos de comunidades vecinas llegaban para conocerla, algunos solo con curiosidad, otros convencidos de que se trataba de una elegida de Dios. Los rezos en su puerta comenzaron a incomodarla, y aunque pedía a todos que se dirigieran a la iglesia, muchos insistían en verla a ella. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara al obispo de la diócesis. Una mañana el padre Gabriel visitó a Teresa con gesto grave. «Hija, el obispo quiere hablar contigo. Ha escuchado de lo que la gente dice». «¿El obispo?», preguntó sorprendida. «¿Y para qué?». «Quiere escuchar tu versión. Es importante que seas prudente». El viaje hasta la ciudad fue silencioso. Teresa, sentada en el asiento trasero de un carro viejo que el padre había conseguido, miraba los cerros verdes pasar, con el corazón apretado. Sentía miedo, como si estuviera a punto de ser juzgada por algo que jamás había buscado. Al llegar al obispado, fue recibida en una sala amplia, adornada con cuadros de santos y crucifijos antiguos. El obispo, un hombre de mirada penetrante y voz solemne, la invitó a sentarse. «Teresa Ramírez», dijo con tono firme, «nos han llegado testimonios de que afirmas haber visto a nuestro Señor y que incluso por tu intercesión ocurrió un milagro en tu pueblo. ¿Es cierto?». Ella respiró hondo antes de responder. «Excelencia, yo no busqué nada de esto. En el entierro de mi esposo vi a un hombre vestido de blanco. Estoy convencida de que era Jesús. Sentí su paz en mi corazón. Y lo del niño en la fiesta, yo solo oré. No hice nada más». El obispo entrelazó las manos y la observó con seriedad. «¿Eres consciente del peligro de estas afirmaciones? La gente puede confundirse. No podemos permitir que se adore a una persona en lugar de a Dios». «Lo sé, Excelencia. Yo no quiero que me miren a mí. Quiero que miren a Él. Pero no puedo negar lo que viví». El silencio se prolongó. Finalmente, el obispo habló con tono severo. «Te pido discreción absoluta. No hables más de visiones ni de milagros. Guarda tu fe en silencio y evita provocar confusión». Teresa bajó la cabeza, sintiendo un peso en el pecho. «Obedeceré, Excelencia, pero no puedo arrancar de mi corazón lo que sucedió». Cuando salió del obispado, el padre Gabriel caminó a su lado en silencio. Al notar la expresión de ella, dijo suavemente: «Sé que duele. La iglesia tiene miedo a los excesos, a los engaños. Pero recuerda, Jesús también fue incomprendido por los suyos». «Me siento como si me hubieran negado», respondió Teresa con lágrimas contenidas. El viaje de regreso fue aún más silencioso. En su interior, la lucha era grande. Por un lado, sentía la necesidad de obedecer a la autoridad de la iglesia, a la cual siempre había sido fiel. Por otro, le dolía que pusieran en duda lo que había transformado su vida. Al llegar al pueblo, algunos vecinos se acercaron curiosos, queriendo saber qué le había dicho el obispo. Teresa sonrió débilmente y solo respondió: «Que sigamos rezando y confiando en Dios». Esa noche, frente al altar, se arrodilló y lloró en silencio. «Señor, yo no quiero rebelarme. Quiero obedecer, pero ¿cómo guardar en silencio lo que cambió mi corazón?». El resplandor de la vela iluminaba la fotografía de Julián, y en sus pensamientos resonaba la voz de su esposo en sueños: «Prometimos seguir unidos en la fe». Esa memoria le dio consuelo. Aunque la iglesia dudara de ella, Teresa decidió que no dejaría que esa desconfianza apagara la certeza de lo que había vivido. La verdadera fe no necesitaba reconocimiento público, bastaba con que ardiera en lo profundo de su alma. El verano llegó cargado de humedad y nubes oscuras que se acumulaban sobre los cerros. El pueblo estaba inquieto. Los ancianos murmuraban que venía una tormenta como no se había visto en años. Teresa miraba el cielo con aprensión mientras guardaba la ropa tendida en el patio. El aire se sentía denso, pesado, como si presagiara desgracia.
Esa tarde, el viento comenzó a soplar con violencia. Los techos de lámina rechinaban, los árboles se inclinaban y la lluvia cayó de golpe, como un río desbordado desde el cielo. En cuestión de minutos las calles se convirtieron en corrientes fangosas. «¡Mamá! ¡El agua entra a la casa!», gritó Miguel, empapado hasta los huesos. Teresa corrió a tapar las rendijas con trapos, pero era inútil. El agua se filtraba por todas partes. Afuera, los gritos de los vecinos resonaban en medio del estruendo del viento. Un rayo iluminó el cielo y el trueno que le siguió hizo temblar las paredes. Elena, abrazada a su madre, lloraba con miedo. «Tengo miedo, mamá. ¿Y si la casa se cae?». Teresa la apretó contra su pecho. «No tengas miedo, hija. Dios está con nosotros». La tormenta arreció durante horas. Parte del techo se desprendió y la familia tuvo que refugiarse en un rincón de la sala, cubriéndose con cobijas mojadas. El ruido era ensordecedor, pero lo peor estaba por venir. En medio del caos, Miguel, en un descuido, salió corriendo hacia la puerta para intentar rescatar a un perro que ladraba desesperado bajo la lluvia. «¡Miguel, no!», gritó Teresa, corriendo tras él. El niño resbaló en el lodo y fue arrastrado por la corriente que bajaba como un torrente por la calle. Teresa se lanzó sin pensar, sintiendo el agua helada y la fuerza de la corriente que casi la derribaba. Con todas sus fuerzas, logró sujetar la mano de su hijo. «Agárrate fuerte, hijo, no me sueltes». «Mamá, me lleva el agua», sollozaba él aterrado. Con un esfuerzo sobrehumano, Teresa lo jaló hacia sí, hundiéndose en el fango hasta las rodillas. El corazón le latía con violencia, pero no lo soltó. Finalmente, con ayuda de un vecino que apareció en medio de la tormenta, lograron arrastrar al niño de vuelta a casa. Empapados y temblando, se abrazaron los tres mientras el viento seguía azotando. Teresa besó la frente de Miguel una y otra vez, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Gracias a Dios. No te solté, hijo. Nunca te soltaré». Cuando por fin la tormenta amainó, al amanecer el pueblo estaba irreconocible. Varias casas habían sido destruidas, la escuela había perdido parte de su techo y los caminos estaban cubiertos de escombros. La gente deambulaba con rostros desolados, recogiendo lo poco que quedaba de sus pertenencias. Teresa, exhausta, no pensó en su propia pérdida. De inmediato comenzó a organizar ayuda. «Necesitamos limpiar las calles, buscar a los heridos y repartir comida», dijo con firmeza a los vecinos. Su voz transmitía seguridad en medio del caos, y pronto muchos la siguieron. Los jóvenes ayudaron a mover escombros, las mujeres prepararon ollas de atole para repartir, y los hombres se unieron para reparar techos improvisados. Elena observaba a su madre con asombro. «Mamá, pareces otra persona. Antes llorabas todo el tiempo y ahora ayudas a todos. Porque entendí, hija, que la fe no es solo rezar, también es levantar al que está caído». Durante los días siguientes, Teresa se convirtió en una líder natural. Iba de casa en casa animando a los vecinos, organizaba colectas y cuidaba que nadie quedara sin alimento. La comunidad que antes la juzgaba con desconfianza, ahora la miraba con respeto. Al final de una larga jornada de limpieza, el padre Gabriel se le acercó y le dijo con una sonrisa cansada: «Has demostrado más que 1000 palabras. Este pueblo ha visto en ti la fuerza de la fe puesta en acción». Teresa, con los brazos adoloridos y el cuerpo agotado, levantó la vista al cielo despejado. El sol brillaba nuevamente sobre el pueblo herido, y en su corazón entendió que la tormenta no solo había destruido casas, también había revelado la fuerza escondida que llevaba dentro. La tormenta había dejado cicatrices en el pueblo, pero también había unido a la comunidad como nunca antes. Las calles seguían marcadas por el lodo, y algunas casas permanecían en ruinas. Sin embargo, el espíritu de los vecinos se fortalecía gracias al esfuerzo compartido. En medio de todo, Teresa caminaba con una calma nueva. No era la calma de alguien que ya no sufría, sino la de alguien que había aprendido a transformar el sufrimiento en fuerza. Una tarde, mientras recogía escombros junto a Elena y Miguel,
se le acercaron sus suegros. Desde la muerte de Julián, la relación con ellos había sido tensa, marcada por reproches y desconfianza, pero ahora sus rostros mostraban cansancio y también un atisbo de arrepentimiento. «Teresa», dijo su suegra con voz quebrada, «te hemos juzgado mal. Pensamos que estabas inventando cosas, pero vimos cómo salvaste a Miguel y cómo ayudaste a todo el pueblo después de la tormenta. Julián estaría orgulloso de ti». Teresa se quedó en silencio unos segundos, con los ojos humedecidos. Recordó las veces que había sentido el rechazo de ellos, las palabras hirientes que la habían hecho dudar de sí misma. Pero también recordó los sueños con Julián, recordándole su promesa de permanecer unida en la fe. «No guardo rencor», respondió finalmente, con voz serena. «Todos estábamos heridos, cada quien a su manera. Lo importante es que ahora estamos juntos». Su suegro, un hombre de pocas palabras, asintió con la mirada baja. No necesitaba decir más. En ese gesto silencioso, Teresa percibió la reconciliación que tanto había esperado. Esa misma noche se reunió con sus hijos en el patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Elena, mirando hacia arriba, preguntó: «Mamá, ¿ya no tienes miedo de lo que diga la gente?». Teresa sonrió acariciando el cabello de su hija. «Ya no, hija. Comprendí que no importa lo que piensen los demás. Lo que importa es vivir con verdad y con amor». Miguel, abrazado a su madre, murmuró: «Yo también ya no me enojo cuando se burlan. Sé que lo que vivimos es real, aunque otros no lo entiendan». Las palabras de sus hijos le dieron una paz que nunca había sentido. Por primera vez desde la muerte de Julián, sintió que su familia estaba completa, no porque él estuviera físicamente, sino porque su presencia espiritual seguía guiándolos. Los días pasaban, y con ellos, Teresa descubría una misión más clara. Ya no buscaba convencer a nadie de sus visiones. Había dejado de discutir con quienes la llamaban loca o exagerada. Su fuerza estaba en el ejemplo silencioso, en la paciencia con sus hijos, en la ayuda a los vecinos, en la serenidad con la que enfrentaba cada dificultad. El padre Gabriel lo notó y se lo dijo una tarde, mientras caminaban por el atrio de la iglesia. «Teresa, antes buscabas respuestas, ahora las encarnas. La fe que se vive con obras es la más poderosa». «No sé si tengo tanta fe, padre», respondió ella con humildad. «Solo trato de no rendirme». «Eso es precisamente la fe», sonrió él. «No rendirse, aunque el dolor sea grande». Las palabras resonaron en su corazón. Esa noche, frente al altar familiar, encendió una vela y se quedó contemplando la foto de Julián. Ya no lloraba con desesperación. Sus lágrimas eran suaves como un río tranquilo que limpia y no destruye. «Gracias por acompañarme, amor», susurró al retrato. «Sé que no estoy sola». El resplandor de la vela iluminaba su rostro sereno. Teresa había llegado a la reconciliación interior. Aceptaba la ausencia de Julián, abrazaba las dudas de la gente, entendía el silencio de la iglesia. Nada de eso borraba su experiencia, al contrario, le daba más sentido. Y con esa paz se preparaba sin saberlo para el cierre de un ciclo, para mirar atrás y reconocer cómo aquella visión inicial en el funeral había marcado un antes y un después en su vida. El tiempo había pasado desde aquel día oscuro en que Teresa despidió a Julián. El pueblo, marcado por tormentas, pérdidas y murmullos, también había sido testigo de su transformación. Una mujer que parecía destinada a la tristeza se había convertido en un símbolo de fortaleza silenciosa. Sin embargo, para ella, más que una transformación pública, se trataba de un viaje íntimo, un camino de fe y reconciliación que había nacido en el momento más doloroso de su vida. Una tarde tranquila, Teresa caminó sola hacia el panteón. Llevaba un ramo de flores silvestres en la mano y el rebozo negro que había usado en el entierro de su esposo. El aire olía a tierra mojada después de una lluvia ligera y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Se detuvo frente a la tumba de Julián, acarició la cruz de madera y habló en voz baja.
Han pasado tantas cosas desde que te fuiste. Creí que no podría levantarme, pero aprendí a hacerlo. Tus hijos me dan fuerza, y también la fe que descubrí cuando pensé que estaba perdida. Se sentó en el suelo, dejando las flores con cuidado. Las memorias de aquel funeral volvieron a su mente. La iglesia llena, su llanto incontenible, y aquella visión que cambió su vida para siempre. El hombre vestido de blanco, su mirada de paz. El momento exacto en que comprendió que no estaba sola. Jesús no me quitó el dolor, susurró, pero me enseñó a vivir con él. Una brisa suave acarició su rostro, como si confirmara sus palabras. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que esa paz la envolviera. Al volver al pueblo, encontró a Elena y Miguel esperándola en la puerta de la casa. La niña corrió a abrazarla. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Fui a ver a tu papá», respondió con una sonrisa serena. «Quería darle las gracias por lo que seguimos construyendo juntos». Miguel la miró con curiosidad. «¿Todavía lo sueñas?» «Sí, hijo. Pero ahora sus sueños no me entristecen. Me recuerdan que sigo caminando, que no me rendí. La vida en el pueblo también había cambiado. Muchos que antes la criticaban ahora buscaban en ella un consejo o una palabra de aliento. Teresa nunca aceptó ser llamada santa, ni milagrera. Respondía siempre lo mismo. Soy igual que ustedes. La diferencia es que aprendí a confiar en Dios en mi dolor. La escuela, que alguna vez pensó perder, se convirtió en su refugio. Sus alumnos escuchaban sus historias con atención y ella les enseñaba que la educación no solo se trataba de leer y escribir, sino también de aprender a resistir las pruebas de la vida. Una tarde, al terminar la clase, un niño se le acercó con timidez. «Maestra, cuando sea grande quiero ser fuerte como usted». Teresa lo abrazó con ternura. «La fuerza no está en no llorar, hijo, sino en levantarse después de cada caída». Con esas palabras, entendió que su misión no era convencer al mundo de sus visiones, sino mostrar, con su vida, que la fe podía convertir el dolor en esperanza. Elena, ya más madura, también lo comprendía. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el patio, le dijo: «Mamá, creo que nunca volviste a ser la misma desde que viste a Jesús». Teresa la miró y asintió. «Y no quiero serlo, hija, porque ese encuentro me enseñó a mirar la vida de otra manera». El silencio se llenó con el canto de los grillos y el resplandor de la luna bañaba la humilde casa. Teresa sabía que todavía habría dificultades, pero ya no las temía. Su corazón había aprendido a encontrar luz incluso en la oscuridad. Querido oyente, esta historia nos recuerda que incluso en medio del dolor más profundo, siempre existe un camino hacia la esperanza. Antes de cerrar este relato, te invito a suscribirte a este canal para seguir conociendo más historias que tocan el corazón. Y no olvides dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de fe y reflexión.